Es San Juan, sí, el Evangelio según San Juan. Bueno, pues entonces nos ponemos de pie, vamos a hacer esa oración. Y a ver si me alumbra esta cosa. Mire, aquí está en latín y aquí está en español. Yo la voy a decir en latín y ustedes si quieren la dicen en español, o si gustan también la dicen en latín. Ay, qué hermoso. Bueno, pues, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cruz Sanctis Patris Benedicti, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sig Mihi Dux, Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana, Sum Mala Quae Livas, Ixi Venenas Vivas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces. El Santo Evangelio ya está aquí anotado, ya saben dónde está tomado. Entonces, el Evangelio según San Juan, si gustan nos ponemos de pie. El Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versos del 13 al 22. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de novillos, de ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde cambiaban el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús. Bueno, muy bien. Voy a dar una breve explicación de esto. El Papa Francisco ha estado hablando mucho de este tema. Mucho. El Papa Francisco nos dice que a quien Jesús más fuerte trató fue a los comerciantes. A los comerciantes, a los que se aprovechaban de la gente y a costa de la palabra se lucraban de dinero. Entonces, los comerciantes muchas veces son gente sin escrúpulo que se acerca a la iglesia pero con el fin de obtener dinero. Bueno, una persona, ustedes ya la conocen, una persona a mí me debe $1000, hasta la fecha no me ha querido pagar. Se toma fotos ahí con líderes de la iglesia y me las envía como en son de burla. Sí. Pero bien, esta persona, yo ahí lo dejo, y que el Señor se encargue de él, pero el Señor lo va a tratar mal. Le va a dar sus azotes en el juicio final. Porque Jesús en vida azotó a esa gente, a los comerciantes del templo. Azotó, le dio a latigazos. Muchos quieren hablar de un Jesús todo amor y dicen: amor, es que Jesús es amor. Sí. O si no dicen amor y paz, como si Jesús fuera un hippie. Jesús no es un hippie. Los que andan diciendo amor y paz son los hippies. El amor
El amor se le da al que quiere cambiar, no al que está de sinvergüenza haciendo cosas que no debe. ¿Ya? Como por ejemplo, muchos hablan de la samaritana, pero es que la prostituta, María Magdalena. Dice, pero es que Jesús no condenó a María Magdalena. Sí, no la condenó. ¿Por qué? Porque esta mujer cambió. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, vete en paz y no vuelvas a pecar. De ahí en adelante ya no volvió a pecar. O ahí fue con otras palabras, como una nueva criatura. Sí, ella se hizo una nueva criatura, exacto. La carta a los Corintios y la carta a los Efesios nos dicen de que nosotros, a partir del momento que conocemos a Cristo, pasamos a ser nuevas criaturas. Dice, el hombre viejo hay que dejarlo atrás. ¿Qué quiere decir el hombre viejo? O sea, ese hombre que andaba en los degeneres, que andaba tomando, fumando, mujeriando, o esa mujer que andaba haciendo todo eso también, porque también hoy en día las mujeres fuman, toman y andan con un montón de hombres. Bueno, entonces, si nosotros ya nos acercamos al Señor, todo eso tenemos que dejarlo atrás. Porque si no lo dejamos atrás, entonces es allí donde viene el castigo de Dios. Muchos hablan de una misericordia fraudulenta o de una falsa misericordia, que dicen, es que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. Sí, te va a perdonar, pero si te arrepientes y dejas esa actitud de pecado en la que estás, ¿ya? Pero si sigues en lo mismo, entonces es allí donde vas a provocar el castigo de Dios, porque la Biblia lo dice bien claro. La Biblia lo dice, y se lo voy a poner aquí más o menos. Por ejemplo, mire, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, y luego una coma aquí, y el versículo 8. El versículo 5 y 6 dice, así como un padre corrige a su hijo, así Dios a quien ama lo castiga. Oiga, así Dios a quien ama y acoge como hijo lo castiga. Versículo 8 dice, de otra manera serías un bastardo. Entonces nosotros debemos elegir, ¿qué queremos ser? ¿Bastardos o hijos? Si somos hijos, pues el Señor nos va a castigar de cosas malas que hemos hecho. Nos va a castigar. Y también, por ejemplo, digamos, otro por si hay alguien que dice, porque por ahí hay un predicador que es muy famoso, que anda diciendo que Dios no castiga. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. No todos los predicadores dan la sana doctrina. Yo también sabía eso, hermano, que decía, yo también sabía eso que dije. Sí. No, lo que pasa es que Él no te castiga. Tus mismos hechos, tus mismos pecados son los que tú mismo castigas por lo que haces. No. Ezequiel, mire, para que vea que es mentira lo que le están diciendo. Ezequiel 37, Ezequiel 7 dice, yo Yahvé soy quien castigo. Ahora le voy a decir palabras de Jesucristo. Está en San Mateo capítulo 23, versículos del 33 al 36. Vamos a anotar aquí, mire. Debe ser porque esa Santa Teresa de Ávila decía que por eso él tenía muy poquitos amigos, porque los trataba duramente. Exacto. Jesús les dijo en el capítulo 6, Jesús les dijo, ¿también ustedes quieren dejarme? Dura es tu palabra, Señor, dice. Entonces, no creamos que, o sea, Jesús ciertamente fue amor, y es todo amor, lo es, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Dios es justo, es misericordioso, pero así como Él perdona a quien le pide y le suplica y deja el pecado, también castiga a aquel que no quiere dejar el pecado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Recordemos que la justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que le toca. Al que obró bien, recibirá un premio, dice el apóstol San Pablo. Al que obró mal, recibirá un castigo. Bueno, fíjense bien, lo que dice aquí San Mateo capítulo 23, versículos del 33, les dije, al 36, sí, al 36. Y se lo voy a leer. Mire cómo dice. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Oiga, les está haciendo una pregunta. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Luego después dice, mire, por esto yo les voy a enviar profetas y sabios y maestros, pero ustedes los matarán y los crucificarán, y algunos de ellos y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Oiga, o sea que esta gente va a ser perseguida. Por eso, si alguno de ustedes comienza a hablar así, como el evangelio realmente es,
con la dureza, o sea, con amor, con los que necesitan amor, con los que necesitan amor, pero con dureza, con aquel que no quiere cambiar, que quiere seguir en las mismas sinvergüenzadas, engañando gente. Versículo 35. Así que sobre ustedes, oiga, es Jesucristo el que está hablando aquí, no soy yo. Dice, así que sobre ustedes recaerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el santuario y en el altar. Les aseguro, oiga, otra vez, tercera vez que habla ya de castigo Jesús, para que vean que no es mentira. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Entonces, Dios se castiga, mis hermanos. Si ustedes han escuchado un predicador de la radio, porque muchas veces hay católicos que son católicos faranduleros. ¿Qué significa católicos faranduleros? Como se creen artistas. Se creen artistas que porque salen en los medios de comunicación, salen en la tele, ya creen ellos que ellos tienen infalibilidad. No tienen infalibilidad, el que tiene infalibilidad es el Papa, los obispos, los cardenales. Pero en concilio. El Papa tiene infalibilidad cuando habla desde la cátedra de Pedro. O sea, cuando él enseña lo que los apóstoles han enseñado. Allí tiene infalibilidad él, porque no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque está enseñando algo que los apóstoles y los sucesores de estos ya enseñaron. Pero cuando él viene y se quiere inventar una doctrina nueva, allí ya no tiene doctrina, ya no tiene infalibilidad. Allí es donde él se puede equivocar. Por eso, yo como católico, ustedes como católicos no pueden andar diciendo, es que yo creo, yo pienso que es así. Permítanme un momento, que con eso nacieron los protestantismos. Por eso es que hay tantas sectas protestantes, cada uno pensando de una manera, pensando de otra manera. Hay quienes que se bautizan, hay quienes que no se bautizan, hay quienes que bautizan solo en el nombre de la Santísima Trinidad, hay otros que se bautizan solo en el nombre de Jehová, que por cierto que Jehová es un demonio. Jehová no es el nombre de Dios es Yahweh, YHWH, se escribe en hebreo. Y se escribe, bueno, así, YHWH, y se pronuncia Yahweh, Yahweh. Y se escribe en arameo, se escribe así, miren. Pero ese es en otro idioma, pero nosotros podemos escribir en español Yahvé. Sí, así es. Yahvé, digamos, se translitera así. Porque Yahweh no me falla. Así, Yahvé. Ese ya en español, porque el testigo de Jehová le va a decir, pero es que traducido, al traducirlo es Jehová. Mentiras, no es cierto. No es cierto. Entonces, la vez pasada nos dijiste que significaba Jehová. Bueno, el otro día estuve y dije, ay, ya se me olvidó, pero mire, ya nos dieron. Jehová significa judío. Ajá. Así, Jeo significa judío. Judío. Y Ba es un acrónimo que significa Baal. Baal. Y este Baal es otro acrónimo que significa Baal-Zebú. Sí, ese sí me recuerdo que ese Baal-Zebú es el demonio, ¿verdad? Entonces, así es. Y entonces, ese Baal-Zebú es el príncipe de los demonios, según lo dice San Mateo. San Mateo 12:24 creo que es. 12:24 dice que Baal-Zebú es el príncipe de los demonios. Y prueba de que los judíos iban a consultar este Baal, lo encontramos nosotros en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 1, versículos del 1 al 3 o al 4 lo pueden leer. Bueno, ahí donde Jecosías dice que era un rey de Israel y él se cayó desde la ventana del segundo piso y quedó gravemente herido. Entonces él vino y mandó mensajeros y les dijo, vayan a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, porque Baal, o sea el demonio, ustedes saben que viene a usurpar el título de Dios, él se viene a poner como Dios. Entonces él se llamaba el dios de Ecrón. Ecrón era una ciudad que estaba al west, el west side, o sea al lado oeste de Jerusalén. Entonces allí estaba implantado Satanás. Entonces allí dice, vayan a consultarle a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Entonces viene Dios y le envía un ángel a Elías y le dice, sal al encuentro de los mensajeros del rey y diles, ¿acaso no hay Dios en el pueblo de Israel? Entonces, ¿por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Entonces, cuando la Biblia habla de ídolos, se refiere a de ídolos, a Baal o los Baales. Entonces, no se está refiriendo a las imágenes de los santos como los protestantes dicen.
¿Ya? Los protestantes utilizan la mentira, la artimaña de Satanás. Recordemos que cuando la serpiente se encontró con Eva, ¿qué es lo que le dijo? Le mencionó una verdad, pero con una mentira. Le dice, es cierto que Dios les ha prohibido, o sea, Dios había prohibido, era cierto, comer de todos, ahí la mentira. ¿Ah? Mencionó una verdad, pero con una mentira. Entonces, una verdad a medias es una mentira de Satanás. Una verdad a medias es una mentira de Satanás. Entonces, el protestante utiliza la misma artimaña. Viene y dice, es que los católicos, dice, mire, adoran a María. Es una mentira. ¿Ah? O si no dicen también así, ¿cómo yo me voy a ir a confesar? Dicen, ante un hombre pecador igual que yo. Dice, si solo Dios perdona los pecados. Aparentemente se oye como verdad lo que está diciendo, pero resulta que es la peor de las mentiras, porque el Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al prójimo? ¿7 veces? No 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces vemos pues que, y luego Jesús les dice también, Mateo 20:23, le dice a los apóstoles, ese ya es el sacramento, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, el protestantismo menciona muchas mentiras. ¿Por qué? Porque su Dios es Jehová, o sea, Baal o Baal-Zebú. Entonces, realmente, cuando a ustedes les digan, es que el mismo Dios seguimos, no es cierto, mis hermanos. Pregúntenle al Padre. Eso se le llama relativismo. El relativismo es una herejía. Lo vimos en la primera clase que yo di. Vimos eso. Aquí puse todas las herejías que había. Y ahí vienen en el libro. Relativismo, el marxismo, el socialismo, casi todos los que terminan en ismo son herejías. Todos los que terminan en ismo son herejías. El humanismo, hay dos tipos de humanismo. Hay un humanismo bien cimentado en la palabra de Dios, con filosofía, con moral y todo. Y hay un humanismo que es cimentado en ideologías marxistas. Entonces esas son herejías. Bueno, entonces yo creo que dejamos hasta aquí y vamos a pasar ya con la clase. Estaba más emocionado. ¿Ah? Ya estaba bien emocionado. No, pero sí. Sí. Hay mucho de qué hablar. Vamos a ver si les busco una canción para que se emocionen más. Bueno, después les pongo la alabanza. Crecimiento número 6, clase número 5, los carismas. Voy a ir un poco a la carrera. El Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y los enriquece con las virtudes, sino que distribuyéndolos a cada uno según quiere. Vamos a leer 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Y así. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada una persona lo que a él mejor le parece. O sea, Dios da a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No es que a mí me parecía mejor fulano, ¿no? Que Jutano. No, es a quien Él quiere. Reparte entre los fieles gracias de todo género, aún especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios. O sea, no vamos a realizar una sola cosa, vamos a realizar variedad de obras, variedad de servicios o de carismas y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la iglesia. Oiga, ¿para qué es? Para beneficio de la iglesia, para la renovación y para la edificación de la misma iglesia, o sea, de nosotros. Si Dios le da un carisma a usted, debe ser para que edifique a la iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. 1 Corintios 12:7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. O sea, no es para provecho mío, no es para provecho solamente de la hermanita o del hermanito, no, es para provecho de todos. Si Dios le ha dado un don a usted, es para que sirva de provecho de todos. No para que yo me lo guarde, no para decir, hermanita, usted no puede ver esto. No. Solo aquí, solo los elegidos, aquí nomás. Usted no. Entonces, eso está mal. Eso está mal. Ya lo leíamos también en la clase pasada, que eso se llama exclusivismo. El exclusivismo es una herejía también. Es una herejía. Donde la gente, él quiere nomás él actuar por su propia cuenta, o ella, ¿verdad? Porque pues ya vemos que hay líderes
mujeres y líderes hombres, ¿verdad? Entonces, Osmen, dígame. siento que dice que, por ejemplo, si Dios te da un carisma, un don, si no lo usas, te lo quitan. Sí. Sí, así es. Bueno, no. Lo puede quitar. Bueno, los dones, muchas veces los dones difícilmente los quita, pero sí los puede quitar también. Yo creo que más adelante aquí el libro lo va a decir. Estos carismas, tanto extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia, capítulo número 12. Como vemos, el concilio nos habla claramente de que para la santificación del pueblo de Dios y para el enriquecimiento de la iglesia, el Espíritu Santo, además de los sacramentos y las virtudes, reparte entre los fieles los carismas. La dimensión carismática es el equipamiento que da el Espíritu Santo a la iglesia para hacerla crecer. ¿Para qué da los carismas? Para hacer crecer a la iglesia. O sea, no para que nos quedemos nosotros solos aquí encerrados y decir, no, hermano, hermana, no traiga a nadie más. No, ya estamos cabales, hermano. No, hay que ir. Como el Papa hoy lo está diciendo, necesitamos una iglesia en salida. En salida, y muchos sacerdotes lo han repetido. Ustedes escucharon al padre Rubén Bellantes cuando dijo, ¿verdad? Necesitamos una iglesia en salida. No queremos gente que esté engusanándose en las sillas, dijo, o en las bancas. No, queremos que salgan y evangelicen, traigan nuevos miembros. Eso es lo que la iglesia quiere, eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que los apóstoles quieren, eso es lo que los papas piden. Y durante todos los siglos la iglesia nos ha venido pidiendo eso. La palabra carisma significa don gratuito y viene del griego charis o charis, también se dice. Se escribe así, miren, para que vayan sabiendo. Apenas no escribe español. Es hermoso aprender de todo. Así, charis, y se translitera así. Así. Entonces, eso significa carisma, don, o sea, don que es gratis. Dios lo da a quien Él quiere y como Él quiere, decíamos, ¿verdad? Y significa gracia también. En el Nuevo Testamento se refiere generalmente al primero de los dones, que es el Espíritu Santo mismo, que al derramarse en nuestros corazones siembra en ellos la caridad. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, su corazón está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo y en qué momento? En el bautismo. Desde el bautismo usted posee el Espíritu Santo. De manera que no se crea de gente charlatana que funda su iglesia y empieza a decir, vengan, aquí estamos dando el Espíritu Santo. No, hermano, usted ya lo tiene desde el bautismo y es reconfirmado en la confirmación. En la confirmación se confirma ese llamado que usted recibió de hijo de Dios para que siga adelante y para que le imprima carácter. Eso es lo que hace el sacramento de la confirmación. Imprime carácter. ¿El carácter para qué sirve? Para que aguante usted las críticas. Porque lo van a criticar, hermano. Lo van a criticar. Y el carácter, mucha gente no quiere a la gente con carácter. Pero por si no lo sabían, Jesús eligió gente con carácter. Pedro era enojado. Pedro era bravo. Mire cuando agarraron a Jesús, ¿qué hizo? Sacó su espada y le voló la oreja a Malco. O sea, Cristo quiere hombres valientes, hombres aguerridos. No quiere cobardes. Jesucristo no quiere cobardes. Y por si alguien me dice, oiga, pero pues ese yo creo que es invento suyo. No, hermano, mire, aquí lo vamos a buscar, mire. San Lucas 16:16. Está en la parte B. Cada versículo se compone de parte A y parte B. Entonces, en la parte A, que es las primeras estrofas,
dice, el último de los profetas llega hasta Juan Bautista. Pero en la parte B, dice, el reino de los cielos, dice, es cosa de valientes. Y los valientes lo arrebatan. No quiere cobardes Jesús. No quiere cobardes. Los cobardes van al infierno. ¿Qué significan esas palabras A y B? Bueno, ahí, por ejemplo, digamos un poquito más. bueno, mire, se la voy a barajear un poco despacio. Ajá. En la Biblia empieza una frase y bueno, termina con un punto. Ajá. Entonces ahí terminó la oración. Después comienza otra, ¿ya? Que comienza con mayúscula esa letra. Entonces aquí es, ese que empezó aquí es la parte A de ese versículo. Y termina con el punto aquí. Ajá. Y comienza la parte B de ese versículo con la otra, con la mayúscula aquí. Entonces, pero estos en la Biblia no se ven. En la Biblia no se ven. Entonces, así es, no se ve. Pero esto se ve en las lecturas de la misa. Si usted se fija, en los salmos, ahí dice, Salmo, qué sé yo, 26, 2b dice. ¿Verdad? O dice, y aquí dice 4a. ¿Qué quiere decir eso? Que nomás fue tomada, digamos, la mitad del versículo. O sea, como que la reducen. Sí, la reducen para que no sea muy larga. O sea, hacen como una síntesis, una abreviación. Ay, qué bueno, ¿ves? Ay, ves. Pues me quedé en la ayuda. Dígame. Y para ir para atrás de lo que estaba platicando de los valientes y los cobardes. Ajá. Los cobardes quiere decir que se quedan y no hacen nada, ¿verdad? Sí, exacto. Por ejemplo, Jesús da otro ejemplo, que dice que el sembrador tiró semillas, dice una parte cayó en las piedras, otra parte cayó en el camino, y entonces va dando su significado, ¿verdad? Dice que el que cayó en las piedras es aquel que su fe está seca, viene cualquier gente que le habla de algo y su fe se muere. Luego el que cayó en espinos, dice, es aquella gente que las preocupaciones, las críticas, lo hacen que su fe se apague y ya no quiere seguir el camino de Dios. Esos son los cobardes. Los cobardes que no quieren hacer nada por el reino. Entonces, esos el Señor los va a desechar. Recordemos también la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, ¿qué pasó con aquel que dijo, Señor, yo como sé que eres un Señor que exige mucho, yo enterré los dones, enterré los talentos y pues aquí te los tengo? ¿Qué le dijo Jesús? Siervo malo y cobarde. Al fuego. Ahí fue donde le quitó le quitó, así es. Dijo, quítenle a lo poco que tiene y déselo al que tiene más. Entonces por eso es de que si nosotros tenemos un don, debemos emplearlo. ¿Por qué? Porque si no, ese don nos va a ser quitado. Nos va a ser quitado y se le va a dar a otro. Y muchas veces después nosotros vamos a estar con envidia. Vamos a decir, mira, ¿y por qué ese? ¿O por qué esa? Adelante, hermana, bienvenida. Bueno, vamos a estar con envidia diciendo, oiga, pero ¿por qué si está ahí predicando? ¿Que por qué mire allá anda en la calle hablando? Sí, así es. Entonces el Señor da los dones y tenemos que utilizarnos pese a las críticas, porque nos van a criticar. A Jesús lo criticaron. Entonces, ¿qué cara bonita tenemos nosotros para que no nos critiquen? ¿O qué? ¿O somos monedita de oro? No, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Vamos a ser criticados, mis hermanos. Sobre todo si usted habla duro, si usted habla fuerte, ¿verdad? Pero dice, alégrate. Alégrate, así es. Las bienaventuranzas. Alégrate cuando por mi causa seas perseguido, dice. Cuando os injurien, cuando os levanten toda clase de calumnias. A mí ya me las han levantado, pero bendito sea Dios, mi fe no se desmorona, mi fe no se viene abajo. Amén, mi hermano. Amén. Bueno, vamos a continuar. Estamos aquí en los carismas, mi hermana, vamos en la mitad de la página. Estábamos en Romanos 5:5. Es la página 97, hermano. Bueno, entonces Romanos 5:5, pasamos ahí la lectura, dice. La presencia del Espíritu Santo en la comunidad se manifiesta a través de los dones gratuitos al servicio de la misma comunidad y también de toda la humanidad. Por cada asamblea los fieles se encuentran injertada en esa gran comunidad humana. ¿Cuál es la gran comunidad humana, hermanos? Exacto, muy bien. Tienen 10. Ok. Esa es la gran comunidad humana. Los carismas son un don personal, que eso no significa ningún mérito por parte de la persona. O sea, no es que yo me lo merezca, hermanos. No es que usted se lo merezca. No, es algo que Dios le dio. Es un don que Dios le ha dado. Y usted debe darle gracias a Dios por eso. Pero
debe emplearlo para el servicio de la misma iglesia del Señor, no para su propio provecho. Con una función social, en orden a la propagación del reino de Dios. Oiga, en orden a la propagación del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Salir. Como propagar Eso, su así es. palabra. Exacto. Es propagar su palabra entre la gente. Para eso la iglesia tiene un documento también, un documento que se llama adyentes, que significa hacia la gente. Tenemos que ir, hay dos tipos de evangelización, que es ad intra y ad extra. ¿Qué significa ad intra? Evangelizar a los nuestros, ¿ya? Y ad extra significa evangelizar a los de afuera, a los que no se han asomado todavía a la iglesia, o a aquellos que sí son bautizados, pero que no se quieren acercar. Tenemos que ir a todo ese tipo de gente. Una vez a nosotros nos preguntaron, hermano, ¿y usted cuándo va a evangelizar? Solo protestante busca. Hermano, cuando uno va a evangelizar, se topa con todo tipo de personas. Uno no anda eligiendo, no, pues yo voy a elegir a este porque este, no. Uno se topa con ateos, masones, protestantes y católicos. Se topa con todo tipo de gente. Y hay veces que lo reciben mejor a uno la gente atea que un católico o un protestante. Yo digo porque yo he platicado con ateos y bendito sea Dios, me han recibido bien. Algunos católicos me han dicho, no quiero saber nada. O con algunos protestantes, nomás le ven a uno el rosario y se quedan así, como que tienen un temor, o sea, parecen demonios. No, gracias, hermana. Gracias, sí. Es de Jesús de la Divina Misericordia, la Virgen María, de Fátima y de San Benito. Y luego el pescadito aquí que significa Cristo. Este pescadito en griego se dice ictus, que quiere decir Cristo. Y también significa Jesús, hombre y salvador. Hombre, Dios y salvador. Yo voy a mirar el pescadito en la iglesia que hay muchos. Así es. Entonces, ese pescadito, hoy el protestantismo se lo quiere apropiar como de ellos, pero resulta que es un símbolo bien católico. Bien católico, no es protestante, es católico. Casi la mayoría de símbolos que hay dentro de la iglesia, todos son católicos. Muy bien, vamos a continuar. Y no nos quedamos. Somos una manifestación libre y gratuita del Espíritu Santo en el creyente a través de él y más allá de sus capacidades o habilidades. Habiendo recibido previamente el don del Espíritu, y su finalidad es edificar el cuerpo de Cristo. La finalidad de cada don que usted tiene, hermanos, o que yo tengo, es edificar el cuerpo de Cristo, o sea, edificarnos nosotros. No el que yo me crea el ungido, no el que usted se crea el ungido, el que solo usted posee los dones o que solo yo poseo los dones, no. ¿Ya? Es para edificación de la iglesia. Sabemos que unos van a tener unos dones que yo no tengo, o yo voy a tener unos dones que ustedes no tienen, ¿ya? Entonces, porque Dios da a cada uno el don que sirva para la iglesia, porque no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, ¿ya? Entonces, más sin embargo, todo, manos, pies, ojos, oídos, todo forma el mismo cuerpo, igual nosotros. Aunque tengamos diversidad de dones y carismas, pues todos formamos el mismo cuerpo de Cristo. Pero recuerden algo, somos cuerpo de Cristo, o somos, mejor bien dicho, iglesia, porque la palabra iglesia significa cuerpo, cuerpo de Cristo. Entonces somos iglesia en unión con el sacerdote. ¿Ah? Hay quienes que quieren prescindir del sacerdote. No podemos prescindir del sacerdote, porque el sacerdote es a quien Dios ha elegido y puesto para el servicio de su iglesia. Y el que tiene la plenitud de los dones es el obispo. De manera que el sacerdote debe estar también en comunión con el obispo. No crean que el sacerdote nomás ahí paró. Nosotros tenemos que hacerle caso al sacerdote y ya el sacerdote ahí no murió. No, el sacerdote también tiene que hacerle caso al obispo. Y el obispo al nuncio apostólico. Y el nuncio apostólico al papa. ¿Ya? Entonces hay una jerarquía, hay una cadena. Nuestra iglesia es la más ordenada que hay. Es más, los países de ahí toman ejemplo para hacer su jerarquía de la iglesia. La iglesia está bien estructurada y bien ordenada. Los apóstoles recibieron el Pentecostés
junto con el don del Espíritu, el carisma de lenguas, y pudieron así expresar en diferentes idiomas. Vamos a hacer una aclaración aquí, hermanos, porque hay mucha confusión, no solamente aquí, sino que en muchas iglesias, en El Salvador, en México, Guatemala, aquí Estados Unidos. Cuando la gente oye hablar de don de lenguas, piensa de que se está tratando de hacerle... No es ese el don de lenguas, mis hermanos. El don de lenguas, aquí bien claro lo está diciendo el librito, es expresarse en diferentes idiomas. ¿Miren? Aquí está, ¿ve? Expresarse en diferentes idiomas, la grandeza de Dios. Más tarde vemos que en la primitiva comunidad cristiana, al recibir el don del Espíritu, oraban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Entonces fíjense bien, dice, hablaban en lenguas extrañas. Vamos a explicar esto de lenguas. En la Biblia, cuando dice lenguas, se está refiriendo a idiomas. Solo que la palabra idiomas, pues, se empleó después de la conquista, después de los años 1500 y fracciones. Allí es donde se empleó la palabra idiomas. Y donde se dio a conocer más fue ya en los años 1700, 1800, donde fue toda esa época del 1500 para acá. Fue tiempo de conquista. Los españoles vinieron, conquistaron aquí América. Los ingleses vinieron, conquistaron otros países. Se vinieron a robar tierras españolas. Porque todas estas tierras, quienes evangelizaron aquí fueron los españoles. Españoles, por eso que mire, se llama San Francisco, aquí San Antonio, Corpus Christi, San Ángelo, San Bernardino. O sea, todo esto fue evangelizado por la Iglesia Católica. Santa Ana, San Francisco, California, Los Ángeles, todo, hasta Alaska llegaron los evangelizadores, pero vinieron los ingleses con ambición de poder, con ambición de tierras, y vinieron, hicieron guerras y todo eso, y se robaron, y también los franceses y los irlandeses, y así fue como se robaron todas estas tierras, que todas estas tierras, pues, antes todo esto era católico, pero con la venida de los ingleses, que eran protestantes, los anglicanos, presbiterianos, metodistas, anabautistas, todos estos vinieron y protestantizaron todo esto, y fue perseguida la iglesia. Muchos han oído hablar de Inquisición, pero resulta que una Inquisición protestante, ustedes busquen en YouTube Inquisición protestante, Inquisición protestante. Ahí van a ver 5 videos. Va a ser Inquisición Protestante 1, Inquisición Protestante 2, Inquisición Protestante 3. Y son 5 videos más o menos como de 15 minutos cada video. Donde muchos historiadores que hablan ahí, incluso ni siquiera católicos son. Algunos de ellos son protestantes. Y ellos mismos se quejan de lo que el protestantismo hizo. Que proclamaba, según, digamos, igualdad y que no sé qué. Pero resulta que fueron grandes perseguidores de la Iglesia Católica. Muchos países a los católicos los despellejaban vivos, los quemaban, los mandaban a la hoguera, los mandaban a decapitar. Entonces, pero hoy en día los que no conocen de historia le quieren acusar eso a la iglesia, cuando no fue la iglesia, fue el protestantismo que hizo eso. Fue el protestantismo. Es más, Lutero y Calvino mandaron a la hoguera a Calvet, el que decía que la sangre circulaba por el ser humano. Entonces ellos dijeron que eso era una herejía y lo condenaron a la hoguera. Fueron los protestantes, no fue la iglesia católica. Pablo enumera algunos dones o carismas frecuentes en las reuniones primitivas. También vemos en varios lugares que Pablo deseaba y pide al Señor de carismas a las distintas iglesias. Vamos a leer Efesios 1, 16, 17. Efesios 1, 16, 17. Pero Dios, que me escogió antes de nacer,
y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Entonces vemos cómo aquí Dios elige a Pablo. Dios elige a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Él lo dice en la carta a los Gálatas. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, él dice que fue perseguidor de la iglesia. O sea, ¿cuál iglesia, hermanos? La iglesia católica. La iglesia católica. En ese entonces no existía el protestantismo. No existía. El protestantismo existe a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante. ¿Quién es el fundador del protestantismo? Martín Lutero. Martín Lutero, año 1517 a 1519, cuando la iglesia lo excomulgó. Y fue el 31 de octubre. El 31 de octubre, aparte de ser el Día de las Brujas, es el Día de los protestantes. De todos, de todos. Ahí nace el protestantismo. El día de todos los protestantes. Porque de Martín Lutero se desprenden todas las sectas que hoy en día hay. Entonces, si nosotros analizamos desde el lado espiritual, hay algo de demoníaco ahí. Hay algo de demoníaco. Por eso es que el protestante no quiere a la Virgen María. No quiere, fíjense bien, todo lo que el diablo odia, el protestante lo odia. El diablo odia a la Virgen María, el protestante también. El diablo odia a la Iglesia Católica, el protestante también. El diablo odia a los sacerdotes, el protestante también. El diablo odia a la cruz, el protestante también. Entonces, hermanos, hay que recapacitar. ¿Realmente son cristianos ellos? No, no son cristianos, son protestantes. ¿No? Hay muchas veces, hay personas que se sienten ofendidas, pero es la verdad. Es la verdad. No podemos nosotros ser hipócritas y decirle, no, sí es cristiano. O sea, hay muchos de ellos que ni bautizados son y se quieren llamar cristianos. Así como, por ejemplo, cuando son protestantes y que dicen, ay, es el mismo Dios. Ya lo explicaba, no es el mismo. Ellos creen en un Dios que se llama Jehová, que no es el Dios de Israel. Lo único que creen en el Dios verdadero son los judíos y los católicos. El protestante no. El protestante puede creer en el Dios verdadero si cree en Jesús y si se bautiza bajo la fórmula trinitaria, porque la Iglesia Católica acepta el bautismo de los protestantes si es bajo la fórmula trinitaria. Si no es bajo la fórmula trinitaria, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la materia sea agua pura, no agua estancada ni agua salada. Ese bautismo no vale. Agua pura. Y la fórmula sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí sí la aceptan. ¿Agua pura que corra? Agua pura que corra, que sea cristalina o que sea del chorro. Que sea del chorro o agua del río, pero que esté clarito. Si está un río ahí todo negro y que va revuelto con ese y no sé qué, no, eso ya no. Eso ya no. ¿Ah? ¿Bautizar a la iglesia, que lo bautice el Padre? ¿Cómo? Entonces no se puede venir a bautizar a la iglesia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es agua pura. Ajá. El agua que el sacerdote agarra es agua pura, es agua del chorro. Para que muchos vean, porque muchos piensan que todos se bautizaban en el río. Eso no fue cierto. Jesús se bautizó en el río y los discípulos de Juan también se bautizaron en el río. Pero si ustedes se fijan, la historia del carcelero está en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En primer lugar, ¿dónde estaba Pablo? En una cárcel. ¿Con quién estaba? Con un soldado romano que estaba custodiándolos, que no se escaparan. Pregunta, ¿había río ahí en la cárcel? No había río. ¿Había piscina? Tampoco. La cárcel es un lugar de tortura, más en aquellos tiempos. Entonces, el carcelero se bautizó con el agua que él tenía. Por ejemplo, también cuando Felipe se encuentra con el eunuco en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el eunuco le dice, mira, que hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Nada. O sea, lo que se necesita es agua. Agua, pero agua pura. Ajá, agua pura. Entonces, por eso la iglesia tiene 3 formas de bautizar. Que es por... La primera que empleó fue la inmersión. Vamos a utilizar otro. Inmersión. La segunda es por infusión.
Y la tercera es por aspersión. Aspersión. Bueno, la primera es un método arcaico, desfasado. O sea, que eso se hacía en el principio, ¿verdad? Y cuando se prestaba el lugar. Porque, imagínense, estaba en el desierto y alguien quería ser bautizado. O sea, lógicamente no se va a meter un río. Entonces ahí es donde se utilizaba el método de infusión. Infusión, ¿qué es infusión? Infusión es el que generalmente practica la Iglesia Católica. Consiste en vertir agua sobre el neocatecúmeno 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se necesita de mucha agua. No se necesita de mucha agua. Un poquito usted puede bautizar. Aquí está. Inmersión, infusión, que es el derramar. Y el tercero es aspersión. ¿Para qué sirve o para qué era? Era para bautizar multitudes. Como por ejemplo, cuando Pedro bautiza a las 3,000 personas. ¿Ya? Después del Pentecostés, si usted lee en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, después del Pentecostés, dice que con la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Entonces, ¿cómo los bautizó? ¿A poco iba a estar con esas 3,000 personas metiéndolos al río? No, hombre, eso es algo tedioso. Entonces fue para bautizar multitudes, como el Padre cuando echa así es. Bueno, entonces así bautizaban a todo este montón de personas. Y después dice que se bautizaron 5,000 en la segunda predicación de Pedro. O sea, no va a estar ahí. Solamente vamos a estar así, digamos, derramando así como duele, cansa, ¿verdad? Ya no digamos estar sumergiéndolo ahí. No, hombre, eso no, es imposible. Infusión también del Espíritu Santo. Sí, exacto, infusión. O sea, infusión quiere decir derramar, vertir. Entonces el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros a través del agua. El agua, tiene que haber agua, porque si no hay agua, entonces no hay bautizo. ¿Ah? Bueno, muy bien, nos salimos un poquito a clase sacramental. Muy interesante. Ok. Eso. Ahora vamos a leer 1 Corintios 14:5. 1 Corintios 14:5. Mire, aquí está lo que yo les decía, el don de lenguas. Fíjense bien cómo dice. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Versículo 6. Por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo les visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos ha manifestado, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. ¿Mire? O sea, dice que de nada les sirve, dice que yo me ponga a hablarles en lenguas extrañas. Y tengan presente que cuando dice aquí lenguas extrañas, como les digo, no se refiere a estar haciendo shana la banca. No, nada de eso. No es nada de eso, porque si ustedes leen el versículo 10, dice así, mire, sin duda hay muchos idiomas. ¿Cómo? Sí. Mire, lo voy a leer desde el versículo 9. Fíjense bien cómo dice, 1 Corintios capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice así, mire, lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, oiga, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Pero también dice que sí se les da, pero que si no hay alguien quien lo traduzca, no. Oiga, le estarán hablando al aire. Sin duda, dice, hay muchos idiomas en el mundo. Oiga, hermana, se está hablando de idiomas aquí, no está hablando así de decir palabras sin sentido. Porque mire, las lenguas son palabras fonéticamente estructuradas. O sea, que aunque usted no sepa el idioma, pero por ejemplo, digamos, voy a hacer una oración en lengua, pero en lengua propia, o sea, no inventado, ¿verdad? Pater noster, qui es in celis sanctificetur, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua. Si usted se fija, es algo estructurado. No voy a estar ahí, porque mira, una vez estaban en un culto protestante, los pentecostales, ¿verdad? Estaban en un culto protestante y de repente empezó una, estaba así sentada, de repente llegó una y se sentó y se para la otra y la banca. ¿Dónde lengua? Dice, no, la chana me está machucando con la banca. Entonces, o sea, sí, chana la banca, le decía, pero para que se quitara, que la estaba machucando. Entonces vemos, mis hermanos, no es eso donde lengua. Sí,
Mira, hay quienes que dicen chipilín, chipilín, chipilín. O sea, ya quiere una sopa de chipilín. Allá en El Salvador hay un monte que se hace una sopa que se llama sopa de chipilín. Entonces, ¿qué quiere? ¿Sopa de chipilín o qué? No, mira, aquí el apóstol San Pablo está diciendo bien claro, sin duda hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Versículo 12 dice así, ¿ve? Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son los que más ayudan a la edificación de la iglesia? El don de sabiduría, el don de conocimiento, están en los primeros puestos. Están por encima que el don de sanación. Hay muchos que ambicionan el don de sanación, pero está por encima el don de la sabiduría y el don del conocimiento. Ya vamos a llegar por ahí. Entonces no se debe de usar el don de lenguas para las personas que lo tienen. No se debe de usar. Mire, aquí el apóstol San Pablo, le voy a seguir leyendo. Mire, ya leímos el 12, vamos a leer el 15. Dice así, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, aquellas personas que dicen tener el don de lenguas, pregúntenle, ¿entendió lo que dijo? No entendió. Entonces, está desobedeciendo la Biblia. Aquí dice, debe orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, usted debe saber lo que está diciendo. Si no sabe lo que está diciendo, mejor, mire. Pero dice ahí la palabra, si no hay alguien que me comprende, sí. mejor no lo haga. Pero ¿a qué se refiere esta, hermana? Se refiere a idiomas. Como por ejemplo, que viniera aquí hablando en ruso. Entonces aquí, digamos, tiene que haber alguien que interprete ruso. Si no, mejor que no lo hable. Sí, o el inglés, díganme. Yo he oído al padre cuando hace las misas de sanación que sí empieza a hablar en Pues es una Y pues, controversia eso, ¿no? Mire, digamos, pero eso no está dentro de la enseñanza de la iglesia, no está dentro de la enseñanza del catecismo, ni está dentro de la enseñanza de la Biblia. Porque si usted me lee, léame bien nomás en su casa, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua, porque habían pardos, medos, del Ponto, de Asia, de Panfila, de Italia. O sea, cada uno de estos lugares, países, tenían su propia lengua, su propio idioma. Como les digo, antes no se llamaban idiomas. Las palabras han sido reestructuradas. Hay palabras que antes no existían, entonces a eso se le llamaba lenguas. O sea, hablar idiomas distintos. Bendiciones, hermano. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, el versículo 37 dice así, mire. Si alguien se cree profeta o cree que está inspirado por Dios, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Oiga, el que no lo quiere obedecer está desobedeciendo a Dios. Así de simple. Pero ¿por qué se da pues esa... Mire, se da porque, mire, le voy a decir por qué se da. Se da muchas veces porque la persona quiere jugar un papel protagónico dentro de la iglesia. Quiere ser visto, quiere ser afamado, o se quiere creer el ungido, se quiere creer la ungida. Bueno, puede ser que no todos, ajá, pero hay quienes que sí lo hacen por eso. Mire, la vez pasada yo me encontré con una persona que dijo que hablaba en don de lenguas. Ok, yo le dije, dígame tradúzcame qué es lo que está diciendo. ¡Oh, es algo precioso, algo hermoso! Sí, pero tradúzcamelo. Y siempre me decía lo mismo. O sea, nunca me todo. Luego después dijo ella que entendía también el don de lenguas. Y vino el padre Teo González, ya lo conocen. Sí. Bueno, resulta que él se puso a hablar en lenguas, pero él habla griego. Entonces no le hace sibrilí, chapalá, chipilín, chanalabanca, no, es griego. Él hace unas oraciones muy hermosas, pero en griego, ajá. Entonces, y ella dice, yo le entendí todito. Yo le dije, hermanita, venga, cuénteme, tradúzcame. ¿Qué dijo? Preciosísimo, sí, pero ¿qué dijo? Oh, estuvo hermoso, pero ¿qué dijo? Nunca me dijo. O sea, allí se ve de que nomás son gente que quiere llamar la atención. No todos poseen el Espíritu de Dios. Hay quienes, por eso que dice, mire, aquí está, mire. Hay lenguas contrarias también. Sí, exacto. Dice así, mire, en primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice que debemos saber reconocer los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios.
No todos los espíritus vienen de Dios. Entonces, hay que saber, hay veces que nosotros escuchamos al Padre que habla, pero está hablando ya sea en latín, o ya sea en griego, o sea en arameo. Como por ejemplo el Padre antes se puso a hablar en lenguas, que decía él, Ruah es en hebreo, quiere decir Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces él estaba clamando al Espíritu Santo. Pero la gente que no sabe piensa que estaba haciendo lo mismo que el otro que le hace ahí. Sí. No estaba haciendo eso. Ustedes aprendieron el lenguaje, Hermano, en una plática que tenían en la estación de la Virgen de Guadalupe, estaban comentando del exorcismo. Entonces decían que un poder muy grande era de las personas que dominaban las lenguas, porque el enemigo no entendía las lenguas. Sí, va. Aquí vamos, mire. El demonio generalmente habla y algunos idiomas muertos, como es el arameo. El arameo, ya sea hebreo o ya sea latín. Bueno, el latín no es un idioma muerto porque está dentro de la iglesia, es el idioma oficial de la iglesia, o ya sea griego. Estos son los idiomas que habla el demonio. Pero como le estoy diciendo que en aquel entonces la palabra idiomas no se conocía, se le llamaba lenguas. Lenguas, o sea, hablar lenguas, o sea... Fue cuando el Pentecostés, exacto, ¿verdad? Que sí, hablaron diferentes lenguas, o sea, diferentes idiomas, así es. Entonces, Horas aramea, yo griego, Sí. no era porque el romana. Espíritu Santo se había derramado y le había dado el don de lenguas a cada persona. ¿Cómo no? Allí sí, específicamente allí sí se derramó el Espíritu Santo y la prueba es que ellos hablaron los idiomas de las otras personas, pero que nosotros en nuestros días llamamos idiomas, pero que en aquellos entonces se llamaban lenguas. Por ejemplo, mire, lo que sucedió en la Torre de Babel, allí, desde el Antiguo Testamento, allí, digamos, lo que sucedió es de que todos hablaban un mismo idioma. Entonces Dios les confundió la lengua y de allí surgieron las lenguas, o sea, los idiomas. De la gente no se entendía y solamente los que se fueron entendiendo, no se fueron para acá, otros fueron para acá, otros para acá, y así formaron los países con sus distintas lenguas, o sea, idiomas, ¿ya? Entonces, ya después en Pentecostés, que es Hechos 2, del 1 al 12, en Pentecostés, que aquí, digamos, vamos a hacer una palomita, que así yo no la puedo dibujar, pero bien, aquí vino el Espíritu Santo, pero vino en forma de lenguas de fuego. No las imaginamos. ¿Cómo? Ay, no las imaginamos. Bueno, ahí está, mire. Entonces, el Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego y se posó sobre la cabeza de cada apóstol. Por eso que hay veces que ustedes ven a San Judas Tadeo o a los apóstoles. Hay quienes que el protestante dice, ¡ih! Mira, tiene un cacho, es el diablo. No, ese es el fuego, la lengua de fuego que se posó sobre los apóstoles. Cada apóstol tiene una llamita aquí, una lengüita de fuego aquí sobre la cabeza, porque se posó sobre sus cabezas. Entonces, ellos hablaron, porque, digamos, ¿cómo ellos iban a comunicar su mensaje ante esta gente que hablaba otros idiomas, otras lenguas? O sea, allí fue donde Dios vino y restableció lo que aquí se dividió. Lo que aquí se hicieron, crearon un montón de lenguas, aquí fue perfeccionado para que se pudieran ellos comunicar a las otras naciones que se habían dispersado. Esto se llamó la diáspora. La diáspora significa la dispersión del pueblo judío. Entonces, por eso es que Dios dio esos dones. Ahora bien, en nuestro tiempo, ¿quién poseía el don de lengua? Juan Pablo II. Hoy San Juan Pablo II. Él podía 84 idiomas, 84 lenguas. Iba a El Salvador, hablaba en español. Iba a la China, hablaba en chino. Iba al Japón, hablaba en japonés. Iba aquí a Canadá, les hablaba en los idiomas que ahí se manejan. Ahí a los niños desde pequeños les empiezan a enseñar portugués, inglés, francés y español. Entonces, él vino y ahí iba a ese lugar de Canadá y les hablaba en esos 4 idiomas. Porque esas son las lenguas que se manejan ahí. Entonces, él sí poseía. Hay muchos obispos que mínimo manejan 8 idiomas. Mínimo, 8 o 5. Por ejemplo, el cardenal de Honduras maneja 8 idiomas. 8 lenguas. Entonces, ese don. Por ejemplo, como que aquí nosotros, digamos, no sabemos ni la O por lo redondo y que de repente empecemos a hablar inglés. Ese es un don. Ese es el don de lengua que Dios nos lo está dando. ¿Para qué? Para que nos comuniquemos con los gringos que no nos quieren escuchar o que nos rechazan. Ya ve que aquí en la iglesia ese es uno de los problemas que más se da. No solamente aquí, en todas las iglesias de Estados Unidos o por lo menos de aquí de San Antonio. Que los gringos o los que hablan inglés no quieren estar con los que hablan español.
Y viceversa, los de español no quieren estar con los... Pero hay un mayor rechazo de parte de los dígame. Inclusive también en nuestros propios países tenemos lenguas diferentes. Exacto, sí. Aztecas, Sí, aztecas, exacto. incas, o sea, Los chichimecas. Sí. chichimecas. Y nosotros mismos no les entendemos lo que ellos nos quieren Sí, decir, exacto, ni ellos se pueden expresar, solo digan con señas. Sí. Entonces tuvo que darse eso entre los apóstoles para que ellos pudieran avanzar en la predicación y que el mensaje se expandiera, porque la iglesia estaba siendo perseguida, ¿ya? Por los judíos, también por los romanos, pero por incitación de los mismos judíos. Bueno, ya nos estamos saliendo, vamos a continuar. Podemos considerar que carismas y ministerios son el equipo del pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. El lugar sobresaliente que ocupaban los carismas en las comunidades primitivas se fue perdiendo con el tiempo, mas nunca dejó de existir. Durante la época posterior a la Reforma, la Iglesia Católica defendió la autenticidad de lo carismático y místico contra el desprecio y los ataques de los reformadores, o sea, de los protestantes. Los protestantes, fíjense bien, esto de los carismas, los dones y todo eso, no es del protestantismo, es de la iglesia los tenía y la iglesia defendió eso, porque los protestantes en un principio atacaban eso, pero la iglesia lo defendió. En todas las épocas ha habido personas carismáticas que han tenido gran influencia en la iglesia, en la época en la que vivieron y que han dejado su influjo permanente en la espiritualidad. O sea, muchos piensan que con el Concilio Vaticano II ahí nace la renovación carismática. No nace ahí, ya venía, pero no estaba en sí establecida. Con el concilio lo que hizo fue establecerse, sobre todo entre el pueblo laico, porque digamos la renovación carismática estaba, o mejor dicho, los carismáticos estaban, pero generalmente era entre la clase sacerdotal. Ya con el concilio se extendió a los laicos, o sea, nosotros, que han tenido gran influencia en la iglesia en la que vivieron y que han dejado su influjo permanente en la espiritualidad. Hay diferencia en el papel que han desempeñado los carismas en otros tiempos y en el que tienen actualmente en la renovación el Espíritu Santo. En otros tiempos se le asociaba a las personalidades extraordinarias, como le decía, o sea, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Papas. Aquí ponen un dibujito de San Juan Bosco sanando a un niño. Este es el carisma de la curación, que es el cuarto. Bueno, ahora se le considera como dones generales y frecuentes en la comunidad para el provecho de la misma. En Crecimiento Cuarto se explica algunas diferencias que hay entre los carismas y dones extraordinarios del Espíritu Santo y los otros dones, pero vamos a recordarlas brevemente. 1. Los carismas son para los demás, no para la persona que lo recibe, y en cambio los otros dones son para la santificación del individuo. Los carismas no indican santidad de la persona, sino sirven para ayudarla a llevar a otras a la santidad. Fíjese bien, usted puede tener un carisma, pero no quiere decir que usted sea santo. No, ese carisma le ha sido dado para que usted lleve a la santidad a otros. De la misma manera, como el carisma que tiene la otra persona lo puede llevar a la santidad a usted. O sea, usted no se hace santo con el carisma que usted posee. Usted se va a hacer santo compartiendo ese carisma con los demás y dejando que los demás compartan los carismas con usted. De lo anterior se deduce que hay una relación estrecha entre carisma y comunidad, y los otros dones no la requieren necesariamente. 4. El carisma es de suyo temporal. Se puede tener un día y al otro no. Los otros dones tienen mayor estabilidad en la persona, por ser consecuencia de una mayor unión con Dios. Desde luego podemos considerar que los dones del Espíritu que contribuyen a la santificación personal son de mayor importancia que los carismas. ¿Escucharon? Los dones son de mayor importancia que los carismas. Pero más sin embargo nosotros hoy queremos darle mayor importancia a los carismas que a los dones. No, son de mayor importancia los dones. Porque el propósito de los dones y gracias del Espíritu Santo es siempre la mayor unión del hombre con Dios. Por consiguiente,
no debemos darle una importancia exagerada a los carismas. Oiga, no debemos darle una importancia exagerada a los carismas. Como por ejemplo, nosotros vemos a alguien que tal vez Dios le ha regalado el don de sanación, ¿verdad? Y nosotros ya vamos allí tras esa persona. No está correcto eso. No está correcto eso. ¿Por qué? Porque no es la persona que lo está sanando, es el Espíritu Santo. Lo único que el Espíritu Santo está utilizando a esa persona como canal de su gracia. Entonces, y por eso es que muchas veces la gente se crece en ego, se crece en egolatría, egocentrismo. Después piensa que solo ella puede sanar y que nadie más posee el don. No, no es así. No es así. Todos podemos poseer el don, pero debemos emplearlo siempre para el beneficio de la otra persona y no para mi propio beneficio. Sino que debemos estar mucho más pendientes de nuestra santificación que de profetizar o hablar en lenguas, etc. Pues si no lo hacemos así, dejaríamos de preocuparnos por nuestro verdadero acercamiento a Dios. San Juan de la Cruz reconoce el valor de los carismas, que vienen de Dios y que Él nos los da para servir a los demás. Que Él puede instruirnos por medio de visiones y otras formas carismáticas. Pero advierte, del peligro que pueden tener de hacer que quedemos expuestos a engaños del enemigo o de la propia imaginación, de que seamos tentados por la vanagloria. Lo que les decía, ¿sí se recuerdan, verdad? Les decía, muchas veces puede entrar la vanagloria en la persona, que porque vio que él tumbó a alguien, él piensa que él tiene el don o el poder, y para que todo el mundo lo vea, hace un gran alcaraque y empieza a hacer bulla, y ¡ay, a Dios, hermano, que hay poder, hay poder! No, nosotros, si oramos por alguien y ese alguien cae, nosotros humildemente pasemos a la otra persona. O si no, sigamos orando por esa persona, porque no sabemos si cayó porque el diablo lo botó, porque no quiere que oren por él. ¿Ah? Sí, así es. Entonces, y eso le puede preguntar a cualquier sacerdote les va a decir eso. Usted lo que debe hacer es orar por esa persona, porque usted no sabe si ustedes lean la Biblia y se van a dar cuenta en la Biblia, generalmente los que caen tumbados son los que el demonio los tumbó. El demonio los tumbó, ¿por qué? Porque no quiere recibir la oración, sabe que la oración tiene poder, la oración del justo tiene poder. Entonces, por esa razón, si alguien cae tumbado al suelo, usted debe seguir orando por él. Es lo que cuando a mí me invitaban ya hace algunos meses atrás a los retiros, yo eso hacía. Un hermano por ahí que venía de Houston, ¡ay, déjelo! Entonces, pero hacía eso porque no sabía. Incluso, esa persona que dijo él en un retiro que Dios no castigaba. Y ya les aclaré que Dios sí castiga. Lo dice, voy a hacer un video primero Dios y lo voy a subir en YouTube y voy a poner todos los numerales del catecismo, para que vean que no es mi creencia, es doctrina de la iglesia, del magisterio, de la sagrada tradición, del catecismo. Como por ejemplo, yo muy pocas veces me caigo. Ajá. Lo único que siento a veces en la ocasión que me da como mucho escalofrío, y siento a veces como un vientecito que yo digo que es como si anduviera en la playa. Es el Espíritu Santo, porque si ustedes se fijan y leen el libro de los Reyes, el profeta Jeremías, donde dice que vino un viento huracanado, Dios no estaba en el viento huracanado. Vino un terremoto que rajaba piedras y montañas y todo, Dios no estaba ahí. Vino una brisa suave, dice, agradable, ahí estaba Dios. Entonces, porque Dios está en lo apacible, en lo agradable, en lo manso. Una pregunta. Dígame, hermano. Bueno, ¿cómo vas a saber cuando la persona cae en el descanso que no es del espíritu o que es del demonio? ¿Y cómo vas a hacer tú para seguir orando por esa persona si tienes una alegría? ¿Sí qué? Si tienes más personas con las que tienes que orar, ¿cómo lo haces? Bueno, nomás déjenlo en la presencia de Dios. Señor, dígale, te dejo a esta persona bajo tu custodia, bajo tu cuidado. Manda a tus santos ángeles para que lo custodien y sigan orando por él. Así. Porque cada uno de nosotros poseemos un ángel de la guarda. Y si nosotros pedimos a este ángel de la guarda que se quede custodiando y que ore por él, el ángel lo va a hacer. ¿Y cómo podemos saber la diferencia? Bueno, miren. Yo no lo había meditado de esa manera, pero un sacerdote nos dijo esto.
Sí. Que cuando una persona caía en el descanso era el demonio que lo dormía. Sí, para así que es. lo recibiera. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros? Porque yo pienso que no siempre es del demonio. Sí. No todo el tiempo Sí, no todo el tiempo, pero como usted no sabe, entonces usted debe orar. Al fin y al cabo, que si cayó bajo el influjo del Espíritu Santo, no le va a hacer daño que usted siga orando por él. Y si cayó bajo el influjo del poder del maligno, le va a ser de beneficio que usted siga orando por él. Así es que, quédese orando por él. Ahora, si hay mucha gente, usted puede hacer lo que le dije, dejárselo encomendado al Señor. Yo he mirado que muchos, he escuchado pues, que dicen que si no se caen, pues se sienten mal porque no se cayeron, pero qué bueno saber. Bueno, mire, fíjense bien, debido a esas falsas manifestaciones es que hay mucha gente que pierde la fe. Porque esas manifestaciones muchas veces no vienen de Dios. Por eso es que hay que aclarar que no todo el que cae con el Espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquella persona que no cae puede ser que tenga más espíritu que el que cayó, pero va a venir un apagamiento de su fe. Y va a empezar a dejar de tener fe, va a empezar a dejar de creer. ¿Por qué? Porque va a decir, oiga, pero yo como que no caigo. A mí no me quiere Dios. Y empieza él a renegar de su fe. Y pueden llegar a perder la fe. Por eso es que es peligroso andar diciendo, ay, mire, es que como cayó en el Espíritu. No. Mejor sigamos orando por él sin decir nada. No hay que decir. No te resistas. Sí, entonces eso no está bien también, porque ahí, digamos, está queriendo actuar la persona. Como que yo venga aquí, ¿verdad? Yo venga aquí y empiece aquí a la hermana a hacerle, aquí así, no te resistas, pero yo la estoy empujando. O sea, ¿quién está actuando? ¿El Espíritu Santo o yo? Yo. Entonces no es el Espíritu Santo. Entonces, esa persona realmente no está dejando de ser tan buena. ¿Verdad? Que cuando está intercediendo, ¿verdad? En posición de mano, ¿verdad? Pero la persona, ¿verdad? Está en que como que cae y no cae, ¿verdad? Es otro de los ejemplos, ¿verdad? Sí, pero no hay necesidad de tocar a la persona. No, por eso me refiero en que no la está tocando, ¿verdad? Pero la persona está en que como si va a caer en descanso, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un proceso que muchas veces la persona cae o simplemente no cayó en descanso. Pero no hay que decirle no te resistas. No hay que decirle. Me refiero, ¿verdad? Porque sí. Esa era mi pregunta, ¿verdad? Porque a mí una vez me dijeron así. Sí, no, no, porque mire, le voy a explicar el por qué. Porque hay quienes que se tiran nomás por darle gusto a la persona. Yo le digo porque ya me lo han dicho a mí. No, pues tanto que me decía no te resistas, yo no me estaba resistiendo. Y pues para que dejarla callada me tiré. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, y muchos por eso es que llegan a perder la fe. Por esa... Y sabes que en una ocasión que a mí me hicieron oración, sí me tocaron la cabeza, ¿verdad? Pero sabes, al último que me dijeron que tenía la cabeza de piedra. Y me ha traumado eso. No, mi hermana, no les haga caso. Esa es la persona que tenía egolatría. Él quería sobresalir y quería que lo vieran que la tumbó, sí. Bueno, yo sé. La persona bastante. Mire, le voy a decir qué es lo que sucede, mire. Muchas veces me he quedado con eso. Muchas veces lo que sucede, mi hermana, que dentro de la iglesia llegan predicadores que anduvieron por el mal camino y se traen esa influencia del maligno para la iglesia. Y como, digamos, ya tienen escuela en hablar, vienen y empiezan hablando tan bonito que muchos piensan que, ¿cómo sabe? Pero fíjense bien este tipo de personas. Nomás mencionan un texto, dos textos, no mencionan más. Entonces no sabe. Y es católico, ¿eh? Sí, yo sé. Entonces, yo le digo, yo he visto muchos predicadores así y en cambio, una persona que ha recibido una enseñanza desde pequeño en la doctrina de la iglesia y no ha recibido enseñanza de influencias exteriores, va a traer una mejor doctrina que este predicador, aunque por muy famoso que sea, porque hay predicadores que son muy bien famosos, pero resulta que muchas veces no conocen. Mire, hace poco yo invité a un hermano que lo invitan a todos lados, lo invité yo al Ministerio de Apologética, y resulta que empezó hablando de que postrarse ante otra persona era idolatría. Y yo le dije, no, hermano, está equivocado, necesita leer más la Biblia, le digo. No, pero es que yo he andado predicando por aquí, por allá y por esto y que me invitan aquí. Sí, pero necesita leer más la Biblia. Si usted me lee el Éxodo, ahí nos dice que Moisés se postró ante su suegro Jetro y le besó la mano. Luego también en Génesis 33, lean Jacob, un patriarca del que salió el pueblo de Israel, se postró ante su hermano Esaú. Luego también el carcelero se postró, en el capítulo 16 se postró, versículos del 29 al 32,
se postró también ante los pies de Pablo y Silas. ¿Ah? Entonces, sabía que no tenías que postrar solamente ante... No, se puede postrar usted ante una persona. Ahora bien, ¿cuándo no se debe postrar ante otra persona? Cuando esa persona se viene proclamando como Dios. O cuando usted ve a una persona y que usted la ve hacer maravillas y usted piense que es Dios, y ahí no se debe postrar. Como por ejemplo, San Juan vio al ángel. Entonces, él pensó, eso está en el Apocalipsis, él pensó que el ángel era Dios. Y dice que se postró, y fíjese bien, y debe de leer uno, debe ser específico, dice, se postró para adorar. Ahí fue donde el ángel le dijo, un momento, yo también soy un servidor igual que ti. ¿Por qué? Porque él se estaba postrando para adorarlo. Pero si solo se postra en señal de respeto, de reverencia, de veneración, entonces no hay problema. Pues eso es lo que le quiero decir, veneración. Veneración no es lo mismo que adoración. Dígame, hermano. Pero donde nació mi mamá, A la ver, mayor parte de los postulación, adultos, ¿verdad? Vamos a sacar Los pequeños tenían digamos, eran menores de edad, digamos, de pequeños a unos 14, 15 años, ¿verdad? Que yo lo que miraba mucho es que usted llegaba con su abuelo, con su tío o algo, llegaba y le besaba la mano. Exacto, ese es venerar. Esa es veneración. En mi rancho también, Y a los respeto. sacerdotes, a todo el mundo, besa la mano. Tú te vas a los besos a los sacerdotes. Sí. No. Y hay unos que no quieren mucho. Yo también. Bueno, míreme. Fíjense bien, míreme. Y los voy a sacar de esa duda o de esa ignorancia, porque ve, cuando uno desconoce algo es ignorancia. Entonces, No, precioso, y no acabamos la clase, ¿no importa? no importa, vamos a continuar en la otra. Bueno, mire, hermano, le voy a leer esta Biblia, mire, por eso que yo la ando, por eso la ando específicamente, porque si de repente salen protestantes necios en que adorar es lo mismo que adorar, que venerar es lo mismo que adorar, y no es así. Entonces, mire, vamos a leer primero en Hechos, capítulo 5, mire, Hechos 5:34. Entonces, levantándose él en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Oiga, venerado por todo el pueblo. Vayan pasándolo, pero con mucho cuidado, no botarme ahí papelitos, que tengo muchos papelitos ahí. Vayan pasando, bueno, léalo. Ahí está, Hechos 5:34, y también está en Hebreos 12:9. Hebreos 12:9 dice ahí, nosotros teníamos a nuestros padres que nos reprendían, pero nosotros los venerábamos. Dice, o sea, vemos que hay que venerar al padre, a los papás. Mucho cuidado con mis papelitos. Sí, hermano, para que no Okay. me quedara. Está bueno. No, yo para que no me hagan quedar. Bueno, entonces, venerar, mis hermanos, es respeto. Es respeto. Adorar es único y exclusivo a Dios. La adoración no nace de una postura física. La adoración nace del corazón y de la mente. Si usted, por ejemplo, como que yo me le postre ante la hermanita aquí, no significa que yo la estoy adorando. No, es señal de respeto. Ahora, si yo me le postro pensando que ella es Dios y que ella me va a salvar, allí sí estaría pecando. Pero ninguno de nosotros nos vamos a postrar ante el Papa creyendo que él es Dios, o ya sea ante una imagen de San Judas creyendo que él es Dios. No, nosotros sabemos que es una imagen, que es una foto. Eso está como que yo agarre la foto de mi mamá aquí y la bese. No estoy cometiendo ningún pecado. Entonces, es lo mismo como que agarre una foto de la Virgen María y la bese. Ay, cómo extraño. ¿Sí? Entonces los protestantes, fíjense cómo... ¿Qué podemos decir a las personas, como dice usted, que igual como acaba de decir, que ellos dicen, pero si tienes a la Virgen, es como si yo agarro una foto de mi mamá? Sí, o sea, exacto. Sí, pero que no adoras, sino que veneras. Que no tiene nada de diferente. O Así sea, es. Bueno, usted puede decir así, mire, ve. Bueno, ¿cómo tú besas la foto de tu mamá y ahí no es idolatría? ¿Y por qué yo, si beso la foto de la Virgen María, por qué ahí sí es idolatría? Explícame eso, ¿por qué? ¿Ah? ¿Acaso no es un papel ese? También este de aquí es un papel. Pero ese papel representa la imagen de tu mamá. Y por lo que representa, tú la estás besando. No estás besando el papel, estás besando lo que representa. Entonces, igual, nosotros cuando besamos una imagen de la Virgen María, estamos besando lo que representa. No estamos besando en sí al yeso o a la piedra, como ellos dicen. ¿Va? Dicen, oh, los católicos son chupayesos o besayesos, dicen. Así dicen. Entonces nosotros también le podemos decir, no, pues también tú eres un chupapapel, un besapapel, porque besas la foto de tu mamá. Vamos a continuar. ¿Cuánto falta? No, pues para la otra Dos semana. hojas faltan. ¿2 Para la hojas? otra semana. No, sígale leyendo. Bueno, pero advierte del peligro que pueden tener de hacer
que quedemos expuestos a engaños del enemigo o de la propia imaginación, o de que seamos tentados por la vanagloria, de que nos apeguemos demasiado a ellos. Este es el nombre del libro de San Juan de la Cruz. Se llama Subida al Monte Carmelo, libro 3, capítulo 29 y versículo 31. No podemos negar... Mario. No podemos negar que este peligro es real y puede ser el que ha causado tantos ataques y dudas hacia la renovación. Oiga, hermanos, ¿escucharon? Este es un peligro, hermanos. Por eso es que yo les estoy advirtiendo. Hay muchas veces que hay quien que se puede resistir y puede decir, no, es que hermano, es que yo creo que usted me está engañando. No, yo no estoy engañando, estoy diciendo lo que aquí está. Aquí está, y que es de la enseñanza de la iglesia. Por eso es que hay quienes que se enojan cuando el sacerdote también lo regaña. Y no, es que el padre no entiende del espíritu. Oiga, ¿cómo le van a enseñar a rezar el Padre Nuestro, Padre, hombre? No, el Padre entiende más bien del espíritu, y precisamente porque él conoce todo esto, que muchas veces uno lo puede hacer sin malicia. Hay personas que ellos lo pueden hacer de corazón sin malicia, pero no saben si el maligno los está utilizando. Porque el maligno es astuto, el maligno es re astuto. Tiene miles y miles y miles de años de existir. Tiene mucha más sabiduría que nosotros. Entonces, por eso es que nosotros debemos seguir la enseñanza de la iglesia. Si nosotros seguimos la enseñanza de la iglesia, no nos vamos a equivocar. Y aunque muchas veces no estemos de acuerdo con la iglesia, debemos seguirla. Debemos seguirla porque la iglesia nos guía bajo el mandato de Cristo. Bueno, no podemos negar que este peligro es real y puede ser el que ha causado tantos ataques y dudas hacia la renovación carismática. Pero también estas reacciones pueden ser causadas sencillamente porque ya no estábamos acostumbrados a esas experiencias carismáticas que Dios está permitiendo ahora nada más porque Él quiere. San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, enumera 9 carismas que son la palabra de sabiduría, es lo que yo les decía, ¿verdad? La sabiduría, si ustedes se fijan, está por encima de todos los demás carismas, pero muchas veces es lo que más despreciamos. Muchas veces nosotros es lo que más despreciamos, empezamos a decir, no, mira ese, que se cree que porque sabe, mira, no, mira, ni siquiera tiene el don de curación. Oiga, pero el don de curación está en el cuarto lugar, hermano. Luego el segundo don, o sea, va por nivel. El segundo es la palabra de ciencia o de conocimiento. En mi Biblia dice, en versículo 8 encierra esos dos carismas, el de sabiduría y el profundo conocimiento, dice, mire. Entonces, estos son los dos primeros, mi hermano, el de profundo conocimiento o el de ciencia. O sea, digamos, ¿qué es profundo conocimiento? Profundo conocimiento es el que puede hablar de toda la doctrina de la iglesia. Cualquier pregunta que usted haga, esta persona puede responderla. Ese es un profundo conocimiento, ¿verdad? Ahora, no por eso esa persona también, digamos, se va a querer ensalzar o a creerse más que los demás, ¿verdad? No, todos somos hijos del Señor y por lo tanto todos somos iguales. Pero debemos respetar a aquel que tiene un mayor conocimiento que el nuestro. Hay quienes que dicen, no, es que mira, es que no se trata de dar textos bíblicos. Sí dicen muchos. ¿Cómo no? Sí se trata de dar textos bíblicos. Son nuestras armas para defender. Exacto, son nuestras armas. Miren lo que dice aquí. No veo. Allí, bueno, dice allí Efesios. Bueno, dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, dice que debemos tener puesta la armadura que viene de Dios. ¿Cuál es la armadura que viene de Dios? Dice, debemos tener puesto el casco de la salvación, dice, debemos tener puesta la espada de su palabra, el escudo de la fe. Y el escudo de la fe dice que nos va a proteger de las flechas incendiarias del maligno. Y la espada de la palabra va a servir para contrarrestar ese ataque. Por eso es que dice... Y el cinturón, así es, entonces de la verdad, de la justicia, el calzado de lo apresurado, del apresto para ir a anunciar el evangelio. Entonces, fíjense bien, la carta a Timoteo dice que la palabra de Dios, dice, toda la escritura es útil, dice, para enseñar, para corregir al que está equivocado. Pero hay quienes que no les gusta que lo corrijan.
que van comenzando en la iglesia y ya se creen que saben. Entonces, y luego dice, y para rebatir a los que atacan la sana doctrina. Fíjense cómo dice, para enseñar, para corregir y para rebatir a los que atacan la sana doctrina. Pero hay quienes dicen, no, mira, es que el hermano le gusta pelear con los protestantes. Solo peleando pasa. ¿Verdad? Sí, yo también he escuchado a muchos y nomás ahí los dejo porque no saben. Están en la ignorancia todavía. No saben que el apóstol San Pablo discutía con los... Mire, y por si también no me lo creen, aquí está, mire. Aquí está, mire. Hechos. Es que es un orgullo bien grande tener armas para defendernos. Así es. Hechos 17 del 1 al 3. Anótenlo. Y allí dice así, mire. Más o menos lo voy a decir yo para que vean. Dice así que Pablo, según su costumbre, durante 3 semanas seguidas, se fue a la sinagoga donde los judíos y discutía con ellos, dice, mire, y les demostraba, con las escrituras que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿es para discutir? ¿Se puede discutir? Sí, se puede discutir. Es más, la palabra teológica para eso... Discutir no es pelear, así es, exacto. ¿Verdad? Discutir es como por ejemplo, digamos, un cambio de idea, un cambio de opiniones, digamos, o sea, tú me dices qué crees, yo te digo lo que realmente es. Acuerdos y desacuerdos. Así es. Entonces, mire, esto los grandes santos de la iglesia lo han utilizado y el nombre original, así es, mire, se llama palestras. Palestras nos vamos a quedar. Hermano. ¿Sí? Ya se hizo tarde. Palestras. ¿Ya? Paletas. Faltan 15 minutos. Híjole. Bueno, mire, así se escribe, mire. Palestras. Esta es la palabra teológica para uno, digamos, discutir y lo utilizaban. Ese es griego. Aquí dice palestra. Palestra es lo que utilizaban, por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo. San Agustín, San Jerónimo, San Ignacio de Antioquía, que fueron los grandes apologistas de los primeros siglos. Que ellos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía escribe un documento de apologética que se llama Adversus a herejes, que quiere decir contra los herejes. De manera que los grandes padres de la iglesia, ellos discutían con los herejes y les demostraban a través de la escritura de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, que Cristo Jesús es el Mesías, que Cristo Jesús es Dios. Todo eso. Entonces, la apologética, como el Padre muchas veces lo ha dicho, aquí en las misas lo ha dicho, la apologética es por la cual la iglesia ha logrado sobrevivir a través de los siglos. Pero muchas veces hoy en día la gente desprecia la apologética, que porque piensan que es conflictiva. No es conflictiva, es la que nos quita la venda, la que nos da armas. ¿A poco usted? Yo una vez le dije a un hermano, no hermano, es que eso que usted hace no está bien. Y le dije, mire hermano, sinceramente le voy a decir esto, usted es un hipócrita. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Y se molestó, ¿verdad? ¿Se molestó? No. Y le dije, mire hermano, ¿a poco usted, si alguien viene y le pega a su hijo, no lo va a defender? Oh, claro que sí. Ajá, ya ve que es un hipócrita. ¿Por qué? Sí. Porque, ¿cómo es posible que sí defienda a su hijo y no quiera defender a la iglesia? Que es una institución divina. Y que al defender a la iglesia agrada a Cristo, porque Cristo dejó a su iglesia para que la defendamos. Por eso nuestro sacerdote quiere que nos ilustremos. Exacto. La palabra del Amén. Señor. Así es. Entonces, mire, el obispo está encantado con ese ministerio de apologética. Y me lo ha dicho a mí, y le puede preguntar al hermano Cuerpo, por si tal vez alguien no me cree, porque nos lo dijo a los dos. Dijo, sigan adelante. Ese ministerio es fundamental para la iglesia. Sigan adelante, van por buen camino. Entonces, bendito sea Dios, pues nosotros ahí vamos, aunque sabemos que a algunos no les va a agradar, a algunos les va a enfadar, algunos van a buscar la manera como criticarnos, como atacarnos, pero nosotros ahí seguimos adelante. Pero esto es como todo, que muchos somos los que vamos, pero poquitos somos los que nos quedamos. Amén, así es, ¿sí? Por eso que Jesús dijo, pequeño pueblo mío, pequeño rebaño mío. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Entonces decíamos que hablábamos de los primeros dos, ¿verdad? Que es la sabiduría y la ciencia, o sea, el profundo conocimiento. Tercero es la fe. Eso está en el versículo 9.
Carisma de curación. Mire, la fe y la curación va en tercero y cuarto. Y esos dos están en el versículo 9 de la carta a los Corintios, capítulo 12. Luego viene operación de milagros, o sea, hacer milagros. No confundamos curación con hacer milagros. Curación es curar una enfermedad, como por ejemplo una gripe, que se yo, una enfermedad que, o sea, digamos, se la puede curar usted con algo, pero bueno, alguien puede orar por una persona que tenga dolor de cabeza, o que tenga gripe, o que tenga dolor de cuerpo. Entonces, esos no son milagros. Hay gente que se equivoca y dice, ¡oh, un milagro! Fíjate que venía con una gran gripe y se me quitó. No, eso no es milagro. Milagro es aquello que rompe las leyes de la física. Eso es milagro, como por ejemplo, caminar en el agua. Eso es un milagro. Otro ejemplo, como alguien que se ha sanado de cáncer. Ese sí es un milagro. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo puede hacer. Algo que no puede hacer la ciencia, se le llama milagro. Como alguien que flote. Alguien que flote, eso se le llama estar en éxtasis, ¿verdad? Está en éxtasis en adoración a Dios. Alguien que no pueda caminar y que camine. Entonces, esos son milagros, porque está rompiendo las leyes de la física. Entonces, pero alguien que sea que le dolía el pie o que le dolía el zapato y que ya no le duele, no, eso no es milagro. Ese no es milagro. Entonces, hay quienes que se confunden y le quieren llamar milagro a cualquier cosa. No son milagros algunos. Algunos son nomás curaciones, sanaciones. El don de hacer milagros es otra cosa. Es otra cosa, muy bien. Luego, profecía. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Profecía no consiste en decir cosas que van a suceder en el futuro, como muchos piensan. No, eso se le llama adivinación. Eso se llama querer predecir el futuro, y eso está condenado por la iglesia. El querer predecir el futuro, eso está condenado por la iglesia, y lo pueden leer en el catecismo, ahí está. Los carismas o los dones son para el beneficio de la persona, para ayudar, pero si es algo que lo va a arruinar o que lo va, entonces no. El don de profecías es el poder anunciar la palabra y denunciar el pecado, denunciar la injusticia. Ese es el don de profecía. Los profetas que hablan la Biblia, había muchos profetas. Sí, así es. Pero el profeta, cuando hablaba, él no lo hacía creyendo que estaba prediciendo el futuro. Él solamente hablaba lo que Dios le había encomendado hacer. Ahora, Dios es el que se encargaba de hacer que esa palabra que él había dicho se cumpliera. Pero si usted se fija, por ejemplo, nada menos, lea al profeta Jeremías, lea al profeta Isaías, ¿qué es lo que hacían ellos? Iban y denunciaban el pecado, iban ante los reyes, como por ejemplo otro, el más grande de los profetas. ¿Quién fue el más grande de los profetas? San Juan Bautista. ¿Y qué es lo que hizo él? Denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Entonces vemos nosotros que el profeta es el que anuncia la palabra de Dios, el que anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Ese es el profeta. Que dicen, ay, que tu boca sea de un profeta. Si le dices algo, ay, mira que esto va a pasar, vas a hacer esto, algo. Ay, que tu boca sea de un profeta. Bueno, está queriendo decir con eso que ojalá se cumpla. Que ojalá se cumpla lo que está diciendo. Muchas cosas que dijeron los profetas se cumplieron, pero como les digo, no porque el profeta pretendía decir el futuro, como hoy en día hacen muchas sectas protestantes que dicen, mira, mañana te va a llegar visita alguien a tu casa. No, eso ya es quererla hacer de brujo. Eso ya es quererla hacer de adivino. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dígame. Que Nostradamus era un brujo judío, un hechicero, condenado al infierno. Sus seguidores de él eran satánicos y lo fueron a sacar de la tumba creyendo que él iba a resucitar, pero no resucitó. Es más, ese nombre, Nostradamus, también es el nombre de un demonio. El nombre de un demonio, sí es. Así es que nosotros no debemos andar pronunciando ese nombre. Pero una visión personal no es doctrina, ni se debe andar enseñando. O sea, la revelación ya ha sido dada y está en la palabra, y nos dice la carta a los Hebreos capítulo 1, dice de que Dios de muchas y de varias maneras habla al hombre, y últimamente nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, la revelación ya ha sido dada. Nosotros no podemos agregarle a esa revelación. Lo que nosotros, como por ejemplo, digamos, esa es una visión que Dios le manifestó, y pues usted la vio y usted sabe pues de que se cumplió, pero hasta allí nomás, ¿verdad? En la Biblia nos dice, en la carta a los Corintios, eso es para ver si la persona tiene virtud probada. Dios muchas veces, como por ejemplo, digamos, es una prueba, pues, en pocas palabras, para ver si usted de allí después no sale creyéndose profeta, como muchos hacen, ¿verdad? Y entonces allí es donde Dios está
viendo a ver si esta persona se puede confiar en ella o no. Muchas veces es por casualidad. En la ley de las probabilidades, pues algo de lo que usted diga queriendo adivinar puede ser que pegue. Pero no significa que es adivina o que usted no es profeta o algo así, ¿verdad? Sino que muchas veces puede ser una visión que Dios le dio, otras veces puede ser una imaginación, como por ejemplo, digamos, alguien está hablando de una persona y de repente la persona llega. O ¿Sí? hablando del Entonces, rey de Roma y el que se asoma, sí, así siente. Porque las personas que he escuchado, personas que dicen, es que recibió el mensaje para ti. O sea, ¿eso qué es? Porque yo he escuchado que dicen, el Señor me lo reveló. Me dio algo para ti, me dio esto para ti, o me dio un mensaje para ti. O sea, que eso es... ¿Qué es así? No, eso no está bien. Muchas personas, yo me he fijado que en la iglesia andan haciendo eso y muchas veces con eso crean una falsa expectativa en la persona. Porque la persona puede pensar que Dios le está hablando a ella. Y después esta persona va a decir, bueno, pero ¿por qué a ella le habla y por qué a mí no? ¿Verdad? Entonces así es. Entonces esta persona se va a sentir como defraudada, decepcionada, y que por qué Dios a él lo escuchó y por qué a mí no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, mire, nosotros lo que podemos decir es esto, mire. Cuando vayamos a hablar con una persona, podemos hablarle con el evangelio del día. Y nosotros explicarle, este es el evangelio del día. O sea, si algo de aquí te pega a ti es porque Dios te está hablando directamente, a través de su palabra. Así es, ¿ya? O a través de la enseñanza de la iglesia. Porque la iglesia lo tiene establecido así, ¿verdad? Tal día esta lectura, tal día esta otra, no es algo de que yo la llevo ya preparada para Julano. O sea, si lastimosamente esa lectura le pegó a alguien, pues porque Dios directamente le está hablando. Es como cuando el padre está dando el sermón o exacto. te cae. Sí, le cae. Ay, cuántas pedradas me está aventando el padre que me conoce. Hay personas que piensan que el padre preparó el sermón para él. No, el padre preparó el sermón en base a las lecturas. Exacto. ¿Sí? No le preparó en sí para atacar a alguien. O sea, lastimosamente la lectura le pegó, pues porque Dios ya quería que le tocara el mensaje. Sí, así es. Bueno, entonces yo creo que nos quedamos aquí en los dones, ¿verdad? Bueno, después vamos a... Yo creo que este sí lo vamos a continuar la otra semana, porque este sí está bien interesante. Vamos a hacer una pequeña alabanza. Este canto se llama Se dicen estudiantes pero son protestantes. Es de Apóstoles de la Palabra. Bueno, vamos a hacer el Padre Nuestro entonces y la oración. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, y nos abras de tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender tu mensaje y que seamos capaces de difundirlo y enseñarlo a otros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos hagas dóciles a este aprendizaje, Señor, dóciles a la enseñanza de la iglesia, que no nos resistamos, Señor, y que hagamos tu santa voluntad, oh Cristo Jesús bendito. Movidos por tu divina enseñanza, oh Cristo Jesús, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, Virgencita linda, queremos saludarte como te saludó el ángel en los versículos del 28 al 38 y como te saludó el Espíritu Santo en los versículos del 41 al 43 diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virginal y custodio de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Damos por finalizar esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos vemos el próximo lunes. Shalom, shalom, así es. Shalom es la paz del Señor. Shalom. 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 No, shalom. No, está bonita esa palabra, me gustó. Shalom es la paz del Señor. Shalom es Un día les voy a enseñar el Padre Nuestro en latín. Es judío y que lo es recen. Oiga, ¿cuánto tiempo se ha estado ahí en todas las clases de usted? ¿En dónde?
Bueno, de las Son 2 horas de las 7:30 a las 6:30. 2 horas. Salimos a las 10. Y siento que no me alcanza Sí, el tiempo. también interesantes. Lo más que a veces le fallo, pero No, todos son los días bienvenidos. Yo sé que a mí me gusta el hermano, pero es que no estamos los jueves a veces intercesión. Sí. Sí, Y ahí ya tocamos puntos ya más apologéticos, como por ejemplo, digamos, que dicen los protestantes y cómo se puede responder. Eso me gustaría. Ajá. Entonces sí, porque ya ve que de repente hasta los mismos hijos de repente hacen preguntas, que porque en la escuela ya ve que se las hacen, ¿no? Sí. Entonces los mismos digo, oye mamá, pero ¿cómo tú que estás dando clase en la iglesia y no me puedes responder? Dicen. Y ahí es donde muchas veces los hijos se decepcionan y se van por los protestantes.